Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos en Serio de Litigación. Venimos con una serie de videos sobre el procedimiento de impugnación de credibilidad. En la última ocasión respondimos 5 preguntas generales acerca de básicamente en qué consistía, con qué tipo de evidencia se podría desplegar el procedimiento y en general todas aquellas preguntas de carácter más abstracto que normalmente generan muchas dudas. Hoy vamos a ir directamente al procedimiento, al paso a paso, pero debo hacer una salvedad. De lo que vamos a hablar hoy es del procedimiento para impugnar la credibilidad de los testigos. Cuidado, cuando presentan inconsistencias y esas inconsistencias quedan reflejadas en declaraciones previas que rindieron por escrito o que quedaron registradas por escrito. Esto es importante porque más adelante vamos a ver que el procedimiento varía si lo que utilizo como evidencia de respaldo no es una declaración previa, sino es una prueba de refutación, pero el procedimiento también varía si lo que utilizo como respaldo es una declaración previa, pero la finalidad del procedimiento de impugnación, por ejemplo, no son las inconsistencias, sino son las omisiones, es la parcialidad, es el carácter mendaz o cualquiera de las demás finalidades que puede llegar a revestir el contrainterrogatorio o frente a las cuales se puede llegar a enfocar el contrainterrogatorio. Hoy nos quedamos con estas inconsistencias que se acrediten con declaraciones previas que quedaron registradas por escrito. Dicho esto, debemos tener en cuenta 2 presupuestos fundamentales para que el procedimiento surta efectos relevantes, para que el procedimiento en realidad levante o muestre algún tipo de problema de fiabilidad del testigo. La primera de ellas o el primero de ellos es de carácter formal. Tiene que ver con el hecho de que la declaración previa tiene que haber sido objeto de descubrimiento, esto es, debemos haberla entregado en el momento en el que todas las demás evidencias debían ser trasladadas a nuestra contraparte. Y en segundo lugar, a que no debemos llevar a cabo una solicitud en la audiencia preparatoria o en la audiencia de preparación de juicio oral, dependiendo del país en el que nos encontremos, diciéndole al juez que las declaraciones previas las vamos a utilizar para impugnar credibilidad o para refrescar memoria al testigo. Es una práctica que se ve con mucha frecuencia, pero es una práctica equivocada sencillamente porque yo en la audiencia de preparación del juicio oral o en la audiencia preparatoria todavía no sé si va a resultar necesario o no ponerle al testigo a leer o impugnar al testigo con una u otra parte de una u otra declaración. Todavía no sé nada al respecto. Por eso lo único que se exige es el descubrimiento. En la sentencia que les vamos a dejar acá, la Corte Suprema de Justicia ya se ocupó otra vez del asunto, dejó suficientemente claro que no tenemos que llevar a cabo ninguna solicitud diciéndole al juez estas declaraciones van a ser utilizadas para impugnar credibilidad ni para refrescar memoria. Bastará sencillamente con que las incorporemos dentro del descubrimiento probatorio para cumplir con aquellos derivados del principio de lealtad procesal. Ahora viene la advertencia sustancial. Cuando yo estoy a punto de impugnar la credibilidad de un testigo porque presenta variaciones o alteraciones, inconsistencias en su relato, debo ser capaz de dejar de lado la tentación de contrainterrogar por cualquier inconsistencia que el testigo presente y únicamente quedarme y únicamente exponer aquellas que resulten verdaderamente relevantes, aquellas que recaigan sobre un aspecto central del debate, un aspecto que verdaderamente justifique el hecho de que yo vaya a presentar un contrainterrogatorio sobre el punto. Esto también se ve todos los días. Un abogado está haciendo muy mal su trabajo si en el contrainterrogatorio lo único que hace es mostrarle al juez que existen ligeras discrepancias, ligeras alteraciones sobre aspectos que no tienen nada que ver con el fondo de la discusión. Muchas veces uno ve a los abogados gastando tiempo, quebrándose la espalda, contrainterrogando al testigo, buscando mostrar una supuesta contradicción sobre la hora exacta en la que ocurrió el delito. Y la hora en la que ocurrió, si es una o es otra, no genera ninguna consecuencia respecto del resultado del debate. Yo creo que hay una muy buena fórmula para
intentar determinar cuándo es que vale la pena incluir esas inconsistencias, cuándo es que son verdaderamente relevantes, y es desde antes preguntarnos qué le vamos a decir al juez en los alegatos de conclusión sobre esa contradicción. Yo creo que ningún abogado medianamente razonable iría ante un juez de la República a decirle: su señoría, es que ese es un testigo con muchísimos problemas de fiabilidad, porque en su primera declaración, la de hace 5 años, dijo que los hechos ocurrieron a las 8 de la noche y en la actual está diciendo que ocurrieron pasadas las 8 de la noche. Si entre las 8 y las 8:30 o las 8 y pasadas las 8 no sucedió nada relevante, no hay ningún elemento que le permita desarrollar al abogado un aspecto de su teoría del caso que pueda incidir en el resultado del juicio, no tiene sentido que el abogado esté contrainterrogando buscando mostrar esa inconsistencia que, lejos de un problema de fiabilidad, cuando son mínimas y cuando recaen sobre aspectos accesorios o sobre aspectos satelitales, se explicarán sencillamente por el paso del tiempo y cómo éste afecta a la memoria. Luego vamos a quedarnos únicamente con las centrales, únicamente con las verdaderamente importantes, únicamente con aquellas contradicciones que de verdad pueden llegar a reflejar un problema de fiabilidad en el testigo. Ahora, el procedimiento que paso a describir es uno que ustedes van a encontrar desarrollado desde hace muchas décadas en la doctrina especializada de los Estados Unidos sobre reglas de evidencia y técnicas de litigación. Es una que ha sido recogida también por las Cortes americanas cuando han entrado a dirimir aspectos relacionados con la impugnación de credibilidad, pero lo más importante para los efectos de los abogados que estamos, particularmente en Colombia, pero yo creo que es una visión que también le sirve a los colegas que están en otros países de Latinoamérica. Es un procedimiento que ya, enhorabuena, ha recogido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, basándose a su vez en las Cortes americanas que han hablado sobre el particular, en las reglas de evidencia de Puerto Rico, que también son importantes, y en la doctrina más especializada. El procedimiento está compuesto por 4 grandes pasos y desde el principio se infieren de allí deberes bien importantes para el abogado que lo va a desplegar. El primer paso del procedimiento de impugnación de credibilidad radica en fijar cuál es la información que queremos atacar. Esto es, en exponer cuál es la afirmación del testigo respecto de la cual existe otra declaración previa en un sentido distinto. ¿En dónde recae la contradicción, si ustedes quieren decirlo en términos más sencillos? Tenemos que realizarlo, por supuesto, a través de preguntas sugestivas, a través de afirmaciones, como ya hemos visto en videos pasados. Aquí les vamos a dejar el link para el video sobre cómo formular las preguntas de contrainterrogatorio. Y piénsenlo con un ejemplo además inspirado en la vida real, solamente que no vamos a hablar de nombres concretos ni nada relacionado con el caso. Piensen ustedes en un caso de delitos en contra de la administración pública relacionados con la contratación estatal. Tienen ustedes a un testigo que llega a juicio a decir que en determinado contrato se produjeron una serie de irregularidades, pero ese mismo testigo, en declaraciones previas que había rendido en contextos formales ante la Fiscalía, había dicho que en ese contrato en específico sobre el que recae el caso y sobre el que ahora dice que sí hay irregularidades, antes había dicho que no existían, antes había dicho que no había percibido ninguna. Esta contradicción, ¿cómo se expone? ¿Cómo cumplimos con el primer paso? ¿Qué es lo que le vamos a exponer al juez? La afirmación que está haciendo el testigo en el juicio, pero la debemos exponer de tal manera que el juez sepa que allí está el objeto del ataque y que por ende el juez sepa que esta es la consideración o esta es la afirmación mejor que nosotros consideramos contraria a la verdad. Por eso, cuando nosotros estemos preguntando sobre lo que el testigo acaba de decir en el interrogatorio directo, valdrá la pena utilizar fórmulas como: supuestamente se produjeron modificaciones en este contrato. ¿Es eso lo que usted le está diciendo al juez? O, a ver, hoy usted le está afirmando al juez que en este contrato en específico se produjeron irregularidades que supuestamente usted conoció. ¿Es eso lo que le está diciendo? Que quede claro que no creemos que eso es cierto. Ojo, esto no es un asunto de mera persuasión, aunque yo creo que tiene un efecto en este sentido.
Es muy importante, entre otras cosas, porque le permitirá al juez darse cuenta que nosotros estamos iniciando el procedimiento de impugnación de credibilidad y, de hecho, si nosotros venimos haciendo bien sistemáticamente nuestro trabajo, cuando nosotros le preguntemos al testigo con este tono, con esta entonación y diciéndole supuestamente tal cosa, o hoy usted está diciendo que sí hubo irregularidades en este contrato, seguramente el juez ya estará pensando que después vamos a probar que el testigo había hecho manifestaciones distintas. Activamos también no solo el procedimiento, sino la capacidad del juez para comprender la información que viene a continuación. Es una pregunta que tiene que hacerse con suficiente grado de detalle. Aquí yo estoy hablando en generalidades. En este contrato, si estuviésemos ya desplegando el contrainterrogatorio de este mismo ejemplo, pero en la vida real, identificaríamos el contrato, identificaríamos qué es concretamente lo que el testigo está diciendo. Por ejemplo, identificaríamos también cuál es la supuesta irregularidad, pero siempre dejando claro que pretendemos mostrar que no es veraz, que pretendemos mostrar que consiste en mentiras que está diciendo el testigo y que se prueban o que se refutan mejor con las afirmaciones previas inconsistentes. Cumplido con este primer paso, que lo único que muestra es que el juez sepa hacia dónde van dirigidos los ataques, inmediatamente después vamos a desplegar el segundo. El segundo paso del procedimiento de impugnación de credibilidad radica en realizar preguntas sobre la declaración previa con el fin de resaltar su importancia, con el fin de resaltar que se trata de una declaración que se rindió en un contexto formal, en la que el testigo o estaba bajo juramento o tenía claro el deber y la obligación de responder con la verdad las preguntas que le hicieran y, sobre todo, esto suele ser importante en muchos casos, de una declaración que se realizó muy cerca a la ocurrencia de los hechos, donde los recuerdos de los testigos deberían estar más frescos, donde por ende la evocación de esos recuerdos debería ser más precisa. ¿Y cómo se hace esto? Sencillo. Ejerciendo la labor de contrainterrogadores, haciendo preguntas. Usted rindió una declaración ante la Fiscalía, piensen ustedes, el 19 de marzo del 2021, ¿o no? Esa es una declaración que usted rindió, de hecho, en el mismo lugar en el que ocurrió los eventos de los que aquí ha estado narrando, de los que aquí ha estado hablando. ¿Esto es así? Ya fijamos la fecha, ya fijamos el lugar. Fue una declaración que le tomó el investigador del caso tan pronto como llegó al lugar de los hechos. Ya fijamos quién se lo tomó. Fue una declaración que le tomaron bajo juramento. ¿O a usted le informaron que estaba bajo la gravedad del juramento cuando le tomaron esa declaración o no? Lo que veníamos hablando entonces de lugar, fecha, autoridad y juramento. Cuidado, porque estas preguntas podrían parecer formales, pero en cambio tienen efectos sustanciales muy significativos. No es lo mismo que un testigo por fuera de juicio diga algo distinto a lo que está diciendo en el juicio, si lo que dijo por fuera lo dijo por ahí conversando con los amigos, o lo dijo por ahí rememorando lo que había sucedido con la familia, o lo dijo tomándose unos tragos y hablando sobre el suceso interesante del cual fue testigo, a que esa declaración previa se haya dado en contextos formales, a que se haya dado con el testigo sabiendo que tenía el deber de contar la verdad, a que el testigo haya rendido esa declaración sabiendo que si mentía o si escondía algún dato, esa omisión o esa mentira podría llegar a generar repercusiones negativas en la investigación que adelantaba la Fiscalía o la defensa, porque recuerden que estos procedimientos funcionan igual con independencia de cuál de las dos partes sea la que lo ejerza, la que lo implemente, ¿vale? Luego se trata básicamente de decirle al juez con estas preguntas, dese cuenta que la declaración previa del testigo se dio en un contexto formal en el que él sabía que tenía el deber de contar la verdad. Cuando terminamos este segundo paso, nos vamos al más delicado de todos, que es el tercero. El tercer paso del procedimiento de impugnación de credibilidad radica, cuidado con esto porque hasta el nombre es importante, en darle la posibilidad al testigo de aceptar el motivo de la impugnación. Este es un paso / requisito
que ha sido contemplado como tal, otra vez en la doctrina más especializada y lo que nos interesa a nosotros en la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En la decisión que les vamos a poner, no sé si acá, otra vez, o acá, de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Penal, ustedes van a ver cómo la Corte, basándose en la normatividad extranjera y en la doctrina más especializada, ha dicho que el abogado debe darle al testigo la oportunidad de aceptar la razón por la cual lo contrainterroga. Y cuidado, porque la consecuencia es lo más importante, porque si el testigo la acepta, no será procedente utilizar la declaración previa para continuar con la impugnación de credibilidad. Ya el punto estará aprobado, ha dicho la Corte. Pero esto trae repercusiones prácticas que nosotros no podemos perder de vista. Si el testigo me acepta y la aceptación implica que yo ya no voy a poder exteriorizar el contenido de la declaración previa, esto lo que significa es que las preguntas que yo le formule para darle la oportunidad de aceptar el motivo de la impugnación tienen que ser de filigrana, tienen que ser muy cuidadosas, tienen que reflejar muy bien, con mucha precisión y de forma integral, aquello que el testigo había dicho en la declaración previa, que es básicamente lo que yo pretendo probar. Y pese a que esto puede llegar a parecer muy complicado, en realidad cumplir con este requisito de precisión radica en tomar la declaración previa, identificar cuando el testigo dijo, siguiendo con el ejemplo que traíamos, en ese contrato yo nunca observé ninguna irregularidad o en ese contrato no existió ninguna alteración, y justamente con los términos que utilizó el testigo en la declaración previa, formular la pregunta. Entonces, señor testigo, en esa declaración previa de la que veníamos hablando, paso 2, acuérdense, ¿usted dijo o no dijo que no había percibido ningún tipo de alteración? ¿Es así? ¿Fue eso lo que usted dijo en ese momento? Le estoy dando la oportunidad al testigo de que acepte la razón por la cual lo estoy impugnando. Solamente si el testigo me dice sí, eso fue lo que yo dije y no tengo ninguna duda de haberlo dicho, es que el procedimiento termina allí. Pero ¿qué sucede? Y en esto quiero hacer una suerte de paréntesis, con esto que vemos todos los días, cuando los testigos ante esta pregunta no dicen sí, tampoco dicen no, yo no dije eso, sino lo que responden es no, no me acuerdo. Me interesa un montón fijarme en esta hipótesis porque hay muchos actores, defensores, fiscales y jueces, que creen que cuando el testigo responde no me acuerdo, en medio del procedimiento de impugnación de credibilidad, lo que hasta ese momento se tramitaba como impugnación empezará a ser un procedimiento de refrescar memoria. ¿Por qué? Porque el testigo dijo no me acuerdo. Algo así como si dependiera del testigo cuál es la técnica que ejerce el abogado. Y en esto debemos ser suficientemente claros. La doctrina más especializada de los Estados Unidos, por ejemplo, les voy a citar el libro de Ronald Clark sobre el contrainterrogatorio, muy, muy buen libro, así como varias sentencias de cortes americanas han fijado un estándar de conformidad con el cual únicamente cuando el testigo acepte de forma inequívoca y sin calificativos el motivo de la impugnación, es que entenderemos que no será procedente continuar con la declaración previa que contenía la manifestación inconsistente, ¿vale? Si el testigo dice no, la niega. Si el testigo dice no me acuerdo, o si el testigo dice más o menos, o si el testigo dice puede que yo haya dicho eso, pero no estoy completamente seguro. Cualquier otra razón que proporcione el testigo, distinta a un sí inequívoco y sin calificaciones, dará lugar a que nos vayamos al cuarto paso. Como se trata de una discusión tan frecuente y como se trata de un asunto que todavía no ha sido objeto de regulación ni en nuestro Código de Procedimiento Penal, por supuesto, ni tampoco de pronunciamientos por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, me interesa mucho que ustedes tengan presente que esta es la solución que han dado las Cortes Americanas, como les decía, entre otros en los casos del Estado contra Blalock, del Estado contra Lynn, del Estado contra Bottoms y del Estado contra Dennis, todos exactamente en los mismos términos. Si el testigo no proporciona una aceptación inequívoca y sin calificativos del motivo de la impugnación, el procedimiento sigue. ¿Cómo sigue el procedimiento? Con el cuarto paso.
El cuarto paso del procedimiento de impugnación de credibilidad está dividido en dos grandes partes, una de carácter formal y otra de carácter sustancial. La de carácter formal radica en tomar la declaración, pedirle permiso al juez para entregársela al testigo. Normalmente vamos a exigir allí que se le muestre a las demás partes intervinientes para que vean que fue objeto de descubrimiento, que la declaración no tiene ningún tipo de alteración ni nada parecido, y luego de que se la entregamos al testigo para realizarle una serie de preguntas frente a los aspectos de la autenticación. Esto implica preguntarle al testigo si fue rendida esa declaración en tal fecha. Yo mismo le digo cuál fecha, no me pongo a preguntarle cuál es. Si eso es una declaración que al inicio dice declaración del testigo tal, si al final del documento contiene una firma, si esa es su firma y si con todo esto reconoce que se trata de una declaración que él mismo rindió. Será importante allí, como les decía, la fecha, la autoridad, el proceso en el marco de la cual se tomó y demás. Todo esto nos permitirá a nosotros que el juez, cuando vaya a llevar a cabo la valoración de la inconsistencia, pueda fijar adecuadamente los dos extremos, que sepa cuándo y sobre todo en qué contexto fue que se dio esta primera declaración. Luego sí vamos a la parte sustancial, que implica la confrontación con la afirmación realizada con anterioridad. Allí ustedes encuentran que existen dos grandes opciones y a mí siempre me gusta dejar suficientemente claro que la doctrina norteamericana presenta de hecho un debate acerca de cuál de las dos es mejor. La primera opción es que, tomando una copia de la declaración, se la entreguemos al testigo y le pidamos al testigo que él mismo lea el fragmento que incluye la contradicción, y la segunda, que nosotros le entreguemos al testigo una copia de la declaración, lo ubiquemos en el fragmento, pero seamos nosotros quienes realicemos la lectura. La primera opción tiene la desventaja de que el testigo bien puede cortar la lectura, bien puede realizar la lectura sin entonar las tildes, sin entonar las comas. Esto es muchas veces lecturas que dificultan la comprensión de la narración que estaba llevando a cabo el testigo, y tiene la desventaja de que se realiza con un testigo adverso. A mí me ha pasado que tengo al frente testigos que en el interrogatorio directo entendían todo a la perfección, que daban gala de tener un PhD y de ser personas con una capacidad intelectual muy importante, pero cuando llegaba la hora del contrainterrogatorio ya no entendían nada, y además de que ya no entendían nada, ni siquiera sabían leer. Cuando iban a leer las declaraciones previas con las que yo los impugnaba, las leían mal. Esa no es la idea del contrainterrogatorio, sobre todo cuando estamos buscando fluidez y sobre todo que el juez pueda comprender adecuadamente qué fue lo que el testigo dijo antes. Por eso, para mí, cuidado, pese a que hay autores que recomiendan más la primera, diciendo que generará más impacto porque saldrá de la propia boca del testigo la contradicción, yo siempre prefiero la segunda. Le entrego al testigo una copia de la declaración, le ubico en la parte en la que le voy a leer, le digo: testigo, yo voy a leer esa parte de la declaración. Cuando yo finalice, usted le confirma al juez si mi lectura se hizo de conformidad con la literalidad de lo que allá aparece, o si lo que yo leí, para ponerlo en otros términos, fue exactamente lo que contiene la declaración o no. Hago la lectura con la entonación que yo considere adecuada, haciendo las pausas que yo considere adecuadas, haciendo énfasis en la parte más específica de donde surge la contradicción. No presencié ninguna irregularidad. ¿Es eso lo que dice allí, testigo? Y cuando termine de leer, le pido que confirme que lo que yo leí es justamente lo que dice el documento. Esta segunda opción es preferible, pero yo también estoy en el deber de advertirles que todavía hay algunos operadores del sistema que creen que no es legítima. Afortunadamente, otra vez, como en muchos de estos temas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ocupó del asunto y nos dejó claro a todos que bien puede leer la declaración previa al testigo, o bien puede ser el abogado o el fiscal quienes realicen esa lectura para materializar y culminar, para perfeccionar el procedimiento de impugnación de credibilidad. Esto lo encuentran otra vez en la sentencia que les vamos a dejar acá,
cuya referencia bibliográfica completa se encuentra en la descripción del video. ¿Qué sucede cuando yo ya leo la parte de la declaración previa que contiene la contradicción? La leo siendo ese fragmento tan amplio que permita mostrar que no la estamos descontextualizando ni nada parecido. La leo de tal manera que ya la contradicción queda clara. Aquí, por regla general, se acaba el procedimiento. Por regla general no pregunto nada más y lo que sí está clarísimo es que nunca pido explicaciones. Nunca le digo al testigo, bueno, ¿usted por qué antes estaba diciendo que no había presenciado, que no conocía o que no existía ninguna irregularidad en ese contrato y ahora está diciendo que sí y que es atribuible además a mi cliente? Esa es una pregunta que yo no hago. Pero yo creo que es importante que ustedes sepan que a pesar de que no hagan esa pregunta, que a pesar de que no soliciten la justificación o la explicación, es probable que el testigo, bien porque ya viene preparado o bien porque la idea le surge en el medio del contrainterrogatorio, sin que le sea solicitada, exponga alguna justificación. Sin que yo se la pida, el testigo la proporcione. En esos eventos la peor idea es empezar a interrumpir a gritos al testigo. Es decirle, no, usted ya no puede hablar más, por favor, guarde silencio. No es eso lo que hacemos nosotros cuando estamos contrainterrogando. Deberíamos hacer un esfuerzo importante antes, cuando estamos en el diseño del contrainterrogatorio, para intentar prever cuáles son las justificaciones con las que puede llegar a salir el testigo. Si prevemos adecuadamente la justificación y encontramos alguna evidencia que ataque esa justificación, tan pronto como el testigo la exteriorice, inclusive sin que yo se la haya pedido, la utilizo. En este ejemplo de la vida real que yo les estoy poniendo, yo me imaginaba que una de las justificaciones que iba a dar el testigo es que supuestamente en ese momento él estaba siendo investigado, no había adquirido ningún tipo de compromiso con la fiscalía para colaborar con la justicia a cambio de recibir prebendas o beneficios punitivos, y esa iba a ser la razón que iba a proporcionar, y fue justamente lo que sucedió. Yo, por supuesto, ya tenía a la mano los documentos que mostraban las fechas de la negociación que había empezado con la fiscalía, fechas que eran anteriores a esa declaración, razón por la cual esa manifestación previa contradictoria ya la había dado en el marco de una negociación para un principio de oportunidad con la fiscalía, lo que significa que la excusa de yo me seguía defendiendo era mendaz, ¿vale? Pero estos son algunos casos en los que uno logra prever la justificación. Si no logra hacerlo o no encuentra una evidencia de respaldo para atacar la justificación del testigo, seguimos con la regla general, ahí se acaba el contrainterrogatorio. Así el testigo proporciona alguna respuesta, así el testigo proporciona alguna justificación. Piensen, por favor, que por más de que el testigo haga esfuerzos para intentar convalidar su contradicción, para intentar justificarla, si la contradicción es real, es clara y es verdaderamente importante, los esfuerzos del testigo para rehabilitarse muy probablemente serán infructuosos. Luego, los efectos del contrainterrogatorio, aún con la justificación no solicitada proporcionada por el testigo, se habrán logrado. Como les anticipaba, en los siguientes videos vamos a hablar de qué sucede cuando estamos impugnando credibilidad frente a una finalidad distinta a las inconsistencias o con una evidencia de respaldo distinta a las declaraciones previas. Todos estos cambios, bien en el objetivo o bien en la fuente de la impugnación, van a generar también cambios en el procedimiento que yo creo que vale la pena que miremos en detalle. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto.